Sí. Hola, ¿cómo están? Este último mes y medio que vamos a estar trabajando, hemos decidido hacer la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, hicimos 1 Corintios, 2 Corintios, es una carta bien interesante porque, como dice el título, la iglesia como debe ser y parecer. Y nosotros hemos hablado con ustedes varias veces de que nosotros, para ser iglesia, tenemos que entender que la iglesia se maneja en pequeñas comunidades. Y es donde sacamos la idea de Efesios. Cuando usted vea lo que hace Efesios y lo que enseña, que hoy día es un poquito más fue la palabra, es un poco más, espérese un ratito, ya va. Teología, es un poco más teológico, que usted sabe que cuando hablamos de teología el que habla de esto es Tito, no yo, ¿no? Porque ese es el que le gusta más esta cosa. Pero bueno, me tocó a mí, así que bueno, voy a darles un par de conceptos teológicos medio complicados, que usted puede estar, pero tratemos, porque es necesario, porque era importante para lo que Pablo enseña. Usted tiene que entender entonces que la declaración del Evangelio era la vivencia en comunidad. Lo que nos va a hablar Pablo aquí es cómo ser una iglesia en comunidad, porque no existe la iglesia solito, no existe eso. Y entonces Pablo, cuando empieza a hablar de esto, tiene una carta a Tito que es muy linda, que dice lo siguiente, dice, Él se entregó, hablando de Cristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo, elegido y dedicado a hacer el bien. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Somos un pueblo escogido que estamos aquí para hacer el bien. Esa es la razón de ser nuestra. No es venir los domingos. Venir los domingos es el primer paso. Para usted ser cristiano, usted tiene que estar dedicado a hacer el bien. Y ya vamos a hablar de cómo se hace y todo ese asunto, con dos preguntas interesantes que yo necesito ir respondiendo en estos 6 capítulos. ¿Qué es la iglesia y cómo vino a existir la iglesia? ¿Qué es lo que se supone? Entonces, cuando nosotros hablamos de Efesios, vamos a hablar de un concepto que es la iglesia es una familia, o la familia es una iglesia, como usted quiera decirlo, y que Cristo siempre está por encima de todo el resto. La ciudad donde estaban era, la diosa de ellos era Diana, ¿no? Y entonces ellos tenían muchos problemas con Diana porque para ellos era más importante que Cristo. Y entonces él va a hablar de ese concepto de que Cristo es más importante y después de cómo debemos manejarnos los cristianos. La carta, que fue hecha en el año 60, 61 después de Cristo, cuando Pablo estaba preso, la hace a esta gente que ya eran cristianos en crecimiento. No les hace una carta a nuevos cristianos. La carta es dirigida a personas que ya estaban siendo cristianos y que estábamos diciéndole cómo lograr ser una comunidad. Ese es el tema y de eso es lo que vamos a estar hablando toda esta semana. Así que, para que lo tenga claro, aquí hay un mapa que está un poquito pequeñito, pero Éfeso está aquí. En toda la parte marítima, era un puerto muy grande, era una cosa, y obviamente su problema era que Diana era lo más grande, para ellos Diana era la guardiana del templo, y hacían estas estatuitas de Diana, era lo más importante. Si usted lee Hechos 19, que es donde está la historia de Pablo en Éfeso, se dará cuenta que le quisieron hasta dar palo a Pablo porque hablaba contra Diana. Entonces, los exteriores del templo de Éfeso eran una actividad bancaria, había juegos y festividades en honor de Diana y era lo más importante. Entonces, lo que hace que Pablo es venir a esta persona, estar donde esa persona, él vive 3 años en Éfeso, durante esos 3 años no recogió diezmo. No vino donde los de Éfeso y le dijo, señores, en Malaquías 3, no sé qué cosa, usted tiene, pues no sabían ni quién era Malaquías, pues, porque usted se tiene que imaginar que cuando llega a Éfeso, Jerusalén está aquí, estos sabían quién era Adán y Eva, estos de aquí no tenían la menor idea de quién era Adán y Eva. Cuando usted le va a predicar a griegos, ellos no sabían el Antiguo Testamento, no sabían quién era Moisés. Entonces si usted les dice, Malaquías dice que el diezmo, ¿quién es Malaquías? ¿De qué me estás hablando? Porque no tenían la menor idea. Pero nosotros creemos en el siglo XXI que todo el mundo sabe quién es Adán y Eva. Pues en el siglo I y II no sabían, no tenían la menor idea. Entonces yo tengo que entender
que voy a manejar este asunto porque Cristo es único y durante esos 3 años lo que hizo Pablo fue construir carpas. ¿Por qué no le decía a la gente, bueno, yo voy a predicar así que cállate con el billete? No. Él trabajaba y era voluntario haciendo las casas iglesias, que es lo que creó. Usted tiene que acordarse que el que creó la idea de iglesia fue Cristo. Pero el que dijo cómo se iba a hacer, la carpintería, por decirlo de alguna forma, creo que se entiende carpintería, ¿verdad? El cómo se iba a hacer, lo creó Pablo. Pablo es el que lo dice, bueno, nosotros lo vamos a hacer así. El pensamiento de Jesús lo lleva a funcionamiento Pablo. Y esa es la importancia de Pablo. Pablo agarra a la gente y dice, ok, vamos a hacer esto así, 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 cocinado. Vamos a hacer comunidad, que es el sueño de Cristo, así. Y por eso es que es importante esta carta de Éfeso, que está trabajando sobre este asunto. Y vamos a ver cómo él nombra ancianos y cómo empieza a trabajar durante estos 3 años que está. Esto de aquí, ya él había estado los 3 años ahí, ahorita ya está preso. Y entonces le manda una carta a aquellos que él había evangelizado y llevado a Cristo para decirles, señores, esto es lo que tienen que hacer para convertirse en la iglesia que debe ser. Y no les iba a decir, cojan un templo como el de Diana, rectangular, y hagan uno. No, eso no es lo que le pidieron hacer. Eso lo hicimos nosotros. Y le he contado por qué las iglesias son rectangulares. Le he contado, ¿verdad? No le he contado, le cuento. En los años 1900, las iglesias de los evangélicos en Estados Unidos empezaron a decir, bueno, necesitamos sitios para hacerlo, ¿qué hacemos? Y empezaron a alquilar cines. Y los cines eran rectangulares. Y entonces cuando hemos hecho los templos nuevos, las hacemos rectangulares porque así empezó. No es así. Usted debe hacer un sitio de esa forma semicircular. Pero nosotros lo hacemos rectangulares, por eso tenemos los problemas que hemos tenido. Si usted es suficientemente antiguo aquí, usted se acordará que las paredes nuestras tienen unas como mallas, que los hicimos porque aquí, por mucho que tratábamos de cantar, no podíamos cantar bien, era una cosa de desastre. Teníamos unos parlantes, que eran así más o menos de este porte, que la una no podía sonar peor que la otra. Y entonces tuvimos que empezar a esperar, tener el dinero para comprar esos parlantes. Que esos parlantes lo que hacen es que hay un parlante que se oye al fondo, otro que se oye en la mitad y otro que se oye en la primera. Tienen un nombre, vaya usted a saber cómo se llaman. Entonces, ¿por qué? Porque al hacerlo rectangular, usted necesita buena amplificación. Si esto fuera semicircular, yo cantara sin micrófono y cantaría. Yo estuve hace poco tiempo en un concierto de un grupo italiano que se llama Il Volo. Si no saben quién es, no importa. Pero son 3 y uno le tocaba cantar solo. Y cuando llega y empieza a cantar, se da cuenta que el micrófono no estaba. Y pega un grito, y el micrófono, y sin micrófono se lo escuchó hasta el final. ¿Por qué? Porque estaba cantando en un sitio, en una acústica, ¿cómo se llama? Concha acústica. Se lo oía perfecto sin micrófono. Y estábamos lejísimos. Entonces, nosotros hacemos las cosas al revés, porque así es como hacemos las cosas que vamos a hacer. Así que bueno, vamos al tema. Iglesia, capítulo 1, versículos 1 y 2. Arranquemos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Entonces, Pablo, que es elegido por Cristo, les habla a personas que ya son santos y ya son fieles en Cristo, que están viviendo en Éfeso, y les dice las 2 promesas más importantes que tenemos los cristianos, que yo les he repetido 854,000 veces. ¿Qué es lo más importante de lo que nos ha dado Cristo? 2 cosas. Gracia, que es regalo inmerecido, que eso nos lleva a tener paz. ¿Qué? La paz, ¿qué? Usted obtiene la paz que sobrepasa todo entendimiento porque usted vive en la gracia, que es el regalo inmerecido. El regalo inmerecido le produce la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo he repetido 800 veces, esta es la 801. Si nosotros no creemos en eso y no tenemos eso claro, no podemos caminar. Entonces él le dice a la iglesia, señores, la comunidad de Éfeso, aquí estoy yo contándole lo más importante, que hay una sola divinidad, que es Cristo Jesús y Dios, por eso une a los
los dos, porque dice Dios, que es Dios el Padre, y Cristo Jesús. Y agarra a los dos y los unen solo. Ya mismo más adelante va a unir también al Espíritu Santo. Pero por el momento hablo de los dos, porque acuérdense que eran personas que creían en un montón de dioses. Tenían un templo diferente, que uno con Diana, que el otro con Zeus, etcétera, ¿no? Y él dice, no señores, esto es solo una sola persona, y no son dos personas, sino uno solo. De manera que lo que vamos a hacer, teniendo claro, es el hecho de que como comunidad tenemos que generarle a todo el mundo gracia y paz. Y ahí le voy a volver a decir, y esto es algo que yo también repito cada vez que puedo, hay solo dos razones por las que usted, siendo cristiano, tiene que seguir viviendo. Solo hay dos razones. No es para comprarse la joya de mañana, ni para comprarse el carro de alta gama. Solamente hay dos razones por las que Dios no lo ha matado a usted una vez que usted es cristiano. Dos. Uno, llevar a otras personas a Cristo. Dos, ser cada día más como Cristo y menos como usted. Otra vez, se lo he dicho 100 veces, se lo voy a seguir repitiendo hasta que ya le salga por las orejas. Yo creo, inclusive, que nosotros deberíamos hacer como los caballos. Cuando yo era muchachito, a mí me gustaba mucho la hípica, las carreras de caballo. Me encantaba. Entonces nosotros íbamos a Los Ceibos, a una hipódromo que se llamaba... ¡Eso! Aquí hay gente que ni sabe qué es. Que ahorita es un colegio. ¿Ah? Balandra. Es Balandra. De hecho, cuando usted ve Balandra, si usted se da cuenta, si usted supiera, usted ve que la tribuna es la parte de adelante. Usted ve la pared, y la pared es la tribuna del hipódromo. Entonces, a mí me encantaba ir al hipódromo, mi papá nos llevaba todos los domingos y me encantaba ir a ver. Y entonces el punto importante es que esos caballitos de carrera normalmente tienen una cosa que se llama ojera. No sé si se llama ojera, puede que sí. Que son estas cosas que se ponen aquí. ¿Cómo? Antiojera. Ok, gracias. Antiojera. Entonces ellos están aquí con esto. ¿Para qué? Para que ellos no puedan mirar para allá ni para allá. Entonces, yo no puedo mirar que quiero comprarme un reloj. No, tengo que mirar para acá. No quiero mirar que lo más importante es irme de viaje. Entonces, si les pusiéramos esa orejera, antiojera, si nos pusiéramos todos una antiojera y dejaríamos de ver las cosas de los lados y miráramos solo las dos cosas que necesitamos ver, llevar a otras personas a Cristo y vivir cada vez como Cristo y cada vez como yo, resolveríamos el problema. Pero como no somos caballos de carrera y no tenemos esa cosa, no nos queda otra cosa que dejar de mover el cuello para donde no debe. ¿Por qué usted cree que lo único importante para usted es lo adicional? No es lo adicional, lo más importante es que usted sea como Cristo cada día más. Ok. Versículo 3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora, si usted es uno como yo, que habla de Cristo, usted ha oído 1000 veces a toda esta gente neopentecostales y toda esta gente. ¿Cuál es la bendición? La plata. Entonces, y nos habla con todo el descaro total y nos dice, espérese un ratito, ¿usted quiere ser bendecido? Entonces dé, para que Dios se lo multiplique, porque Dios no es deudor que no paga, no sé cómo es que dicen, no es un deudor ¿un deudor qué? Eso, oye, eso, ahí sí se lo sabe, ¿no? Pero le digo un versículo y se lo sabe. Bueno, no importa. Entonces, dicen ellos, la bendición es el hecho de que al tú dar, Dios te lo multiplica por 3 y por 5 y por 10 y por qué no sé cosa. Pero espérense, se perdieron, Pablo no se enteró. Porque para Pablo la bendición es una bendición espiritual en Cristo. Usted está bendecido cuando usted vive para Cristo. ¿Para qué quiere algo más? Pero no, nosotros queremos anteojera. La anteojera, estoy mirando para allá, estoy mirando para allá. Y quiero bendición, entonces quiero eso, bendición, quiero eso, y no mira para adelante. ¿Qué es la bendición? Que usted vive gracias a Jesús y que Él se murió por usted.
Y que si usted hubiera sido la única persona que vivió en este mundo, Él murió solo por usted. Esa es la bendición, que yo vivo no para mí, que vivo para otra razón, que vivo más que por mí mismo. Esa es la bendición, pero aquí nosotros no lo queremos entender y solamente queremos seguir pensando que no es Jesús el único, que es lo que dice ahí, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, y siendo el único, tengo que tener una bendición que no es espiritual, sino una bendición que es de dinero. Y es donde estamos con un problema serio de concepto, porque yo sigo peleando entre el mundo y la bendición real que Dios me ha entregado. Verso 4 al 8. Ya, son 2. Es que aquí normalmente las personas que hacen esto me ponen después de estos puntos subseguidos, cosa que yo sé que sigue, pero ya me di cuenta en el primer culto que no estaba así, entonces me vine y resulta que todavía va más. O sea, es una buena cosa para alguien que le pongan los puntos suspensivos, porque entonces en ese momento sé que falto. Porque si me ponen eso, no sé si ha terminado el 4 al 8, no me lo sé de memoria, los versículos, ¿no? Tito sí, yo no. ¿Usted se lo ha visto a Tito como respecta a todo? Es una cosa impresionante. Ahora, okay. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En Él, en amor, nos predestinó. Stop. Yo sé que usted no es una persona que está loco de remate como yo, pero cuando yo leo ciertas cosas, yo no me puedo quedar tranquilo hasta que no entiendo. Entonces, si alguien me dice, y así me dijo un profesor mío de teología, una vez yo le pregunté una cosa y me dijo, es que es el misterio de Dios. Casi le tiro la silla encima. Porque a mí no me diga que Dios es misterio. Dios no es misterio. Si Dios escribió la Biblia para que no ser misterio, para eso es que está ahí. Si yo no entiendo, no hay que decir que Él no lo explique, que tú no lo quieres entender, que es otra cosa. Entonces, yo tengo que comprender, cuando leo predestinado, hey, ¿qué es lo primero pienso si yo soy predestinado? Yo pienso que esto es, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Es decir, estás predestinado quiere decir que hay personas que ya están preescogidas como creyentes y personas que no están escogidas y que hagan lo que hagan, están en la olla. Eso es lo que predestinado significa. Pero en el griego no significa tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Significa que yo sé quién se salva y quién no, pero porque lo conozco, no intervengo en que lo hagas o no. Es decir, como yo no tengo, y ya voy a hablar de eso ya mismo, que es el segundo problema teológico que voy a hablar con ustedes, que sé que es terrible antes de almorzar hablarle de estas cosas, pero ni modo. Nosotros tenemos fin, Dios no. Entonces Dios puede mirarme a mí en el cielo con Él, porque no tiene límite de tiempo. Entonces, yo no lo puedo ver porque estoy agarrado por el tiempo, ya lo voy a explicar mejor, pero Él sí me puede mirar. Entonces, predestinado significa que yo sé que el bobazo de Andrés Carrera un día va a recibir a Cristo, pero es porque Él lo desea. Yo no estoy interviniendo, predestinando tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Un ejemplo. Quise hacer uno con una película más moderna y no encontré. Así que ni modo, va a una viejísima. El Padrino. Dios mío, ¿qué será eso? Es la que yo más me acuerdo. El Padrino es una persona que es jefe de la mafia. Y su hijo mayor, que era un loco de remate, actuado por James Caan, el cuñado de él le pega una pateadura a su hermana. Y él sale volando a matarlo, a caerle a patada. Entonces pasa por un asunto donde tiene que dar 25 centavos para pasar la carretera y lo agarran a metralla y él ya había sido arreglado para que lo maten. Entonces, si yo vuelvo a ver El Padrino por segunda vez, ¿puedo evitar que James Caan se muera? No, aunque ya sé que se va a morir, no puedo evitarlo, ¿cierto o mentira?
Ok, eso es con Dios. Dios ya ve lo que usted ha hecho, pero no va a intervenir para que usted no lo haga. Eso es lo que predestinado significa. Yo ya sé lo que va a pasar, pero no voy a intervenir y hacer que tú no lo puedas, lo vivas diferente y decir, no, ¿sabe qué? Pobrecito, este man se va a perder si yo no hago nada. Déjame hacerle un chance. No. Tú vas a vivir lo que tú tengas que vivir, lo que tú quieras vivir. Dios no te va a predestinar en ese sentido y darte a ti la facilidad que no le da a otro mundo, a otra persona. Porque Dios es justo. Y no hace diferencia de persona. Por tanto, todos tienen la misma oportunidad. Entonces entendamos, cuando yo hablo de predestinado, y tal vez usted había leído predestinado 3 veces y ni se había preguntado, entiendo. Yo lo puedo estar metiendo en un problema que usted nunca se ha metido y que nunca ha pensado. ¿Y para qué carrera me mete en ese lío? Porque lastimosamente cuando yo empiezo a explicar algo, no puedo dejarlo así. Porque puede haber alguno entre ustedes que sea tan loco como yo y que piense, predestinado. Hay una denominación llamados los metodistas, que ellos no piensan que deben hablar de Cristo a nadie, porque dicen que la gente llega porque ya fue predestinado por Dios a hacerlo. Eso es un error, por supuesto que es un error, pero ellos no le llevan a nadie a Cristo, y si tú llegas a la iglesia es porque Dios te predestinó a hacerlo. ¿Me hago entender? Así es de grave. Y si usted coge un metodista y le dice eso, usted va a creer, sí, predestinado es tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Predestinado, yo ya sé lo que pasa, pero no intervengo para que tú hagas A, B o C. Espero que esté claro, porque entiendo que es complicado, que entiendo que hacerlo pensar en este momento es lo peor que se puede hacer, pero lamento mucho, mi cerebro no puede pasar sin explicar este asunto. Dicho, continúo. Me quedé en predestinado. Y viene la siguiente, para ser adoptados. Ese es un asunto muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando usted era adoptado en los años 100, 200 y 300, usted no era adoptado en una agencia de adopción de niños chiquitos que alguien había dejado botado. No. Los hombres de plata y los césares no adoptaban a sus hijos, sino después de que ellos pasaron de 12 a 13 años. ¿Por qué? Porque los niños se morían mucho de niñitos. Entonces había tal mortalidad de niños que ellos, para asegurarse que su descendiente, aquel que iba a ser el siguiente César o el siguiente duque o el siguiente lo que sea, ya estuviera suficientemente grande para que no se me muera siendo niño. ¿Está claro? Entonces yo adoptaba a las personas 13, 14, 15 años que no eran familia mía, pero yo lo hacía a mi hijo para que él sea el descendiente, la siguiente persona que lo haga. ¿Eso es importante? Claro, pues. Porque cuando un griego lee adopción, no está entendiendo ya, nos vamos al INFA. ¿INFA se llama? ¿Sí, verdad? Ok. Me voy al INFA con... Ellos cogían personas ya camino de adultez, en los que podían confiar y en el que les podía dar, esta es mi herencia. Mi herencia es esta persona que yo ya sé cómo es, ya lo veo y ya entiendo y por eso lo adopto. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él lo adapta. Usted es adoptado. Y cada vez que diga adaptado, no estoy diciendo adoptado, estoy diciendo adoptado. A veces se me va la A donde no es. Adoptado ya con persona que puede tomar decisiones. Y Dios lo adopta a usted cuando usted ya es suficientemente adulto, puede decidir, quiero ser hijo del Señor porque quiero ser salvo y dependiente total de Cristo. Y en ese momento es que Dios te adopta. Dios te adopta. Te adopta en el momento que tú puedes decidir, yo quiero ser adoptado. ¿Está claro? Porque si usted fuera en el INFA, el niño no puede decidir si usted lo adopta o no. ¿Verdad? Pero cuando lo que está hablando Cristo es, no, gente que quiere ser cristiano es al que yo voy a adoptar. ¿Clarito? Listo, sigamos. Amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿En qué nos dio este regalo inmerecido el Señor? Nos lo dio en Cristo y a través de Cristo. Me perdí donde estoy. Ahora sí tengo la culpa yo. ¿Sí vio, no? ¿Sí vio, no? ¿Por qué? Pasa para atrás.
Menso Carrera está con eso, así que sigue leyendo, no te toca comentar todavía, ¿no? Ya, pero usted sabe la próxima vez, cuando hay puntos, díganle a Carrera, ¡hey, no hable todavía, tiene que seguir leyendo! Sigamos leyendo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestro pecado, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Ahora sí, vamos al siguiente comentario. Ok. Uno de los problemas más grandes que tenemos cuando hablamos de teología es entender la diferencia que una persona que es limitado entienda conceptos de una persona ilimitada. Si usted quiere enseñarle a un niño de 4 años teología, tiene que hacerlo y simplificarlo tanto para que la persona lo pueda entender. Entonces, Dios, que es eterno, quiere explicarle a las personas que no pueden entender la eternidad, lo que es la eternidad. Y entonces para nosotros nos metemos en un lío terrible cada vez que Él nos habla de que soy eterno y estás en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo si estoy aquí? Entonces yo le voy a explicar la forma como me lo explicaron a mí, un no teólogo, pero un científico, que me hizo esta explicación que a mí me quedé fascinado con ella. Así que aquí va. Nosotros los seres humanos vivimos en estos vectores, creo que se llaman estos, que están en un plano cartesiano. Muy bien, gracias. Plano cartesiano. En el plano cartesiano todos nosotros estamos limitados por espacio y tiempo. Es decir, yo vivo aquí, pero mi límite es el espacio y el tiempo. Yo tengo un tiempo y tengo un espacio específico que puedo vivir. Dios no está limitado por tiempo y espacio. Por tanto, Él vive afuera. Por eso es que Él puede contestar 554,000 millones de oraciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él no está limitado por espacio y tiempo. Y es súper complicado entender a este ser que está fuera de los límites que yo tengo. Es como un niño de 4 años tratando de entender las ecuaciones. Es dificilísimo porque yo no lo puedo comprender. Entonces cuando Dios nos dice que nosotros estamos en la presencia actual, estamos en los cielos, ¿por qué no lo puede decir? Porque Él no tiene tiempo y espacio. Para Él tú estás con Él. Porque Él vive todo el tiempo, todo el momento, en todo tiempo. Y entonces cuando la gente trata de explicarlo, me salen con unas cosas más difíciles de decir, que creo que la única forma como yo lo puedo entender es comprender, yo soy limitado, Él es ilimitado. Por tanto, Él que es ilimitado, trate que usted y yo, que somos limitados, entendamos la ilimitación. Súper difícil. Y por eso es que cuando nos dice que nosotros estamos en los lugares celestiales con Cristo, le decimos, ¿what? Yo estoy aquí, mírame. Y Dios te dice, sí, pero es que yo no tengo límites. Por tanto, estás conmigo. He hecho lo mejor que puedo. Es lo más probable que usted salga igual de loco que antes con este asunto, porque no lo puede comprender, porque es muy difícil de manejar. Simple y sencillamente lo que yo trato es de que usted comprenda que Dios es atemporal. Es atemporal y nosotros somos temporales. Por tanto, para nosotros entender a Dios es un imposible. Y por eso es que Él redujo en escritura quién es Él, para que nosotros lo podamos entender. Por eso cuando la gente me dice que nosotros solo podemos creer a Cristo por lo que dice la Biblia, no, pues, Dios es más grande que la Biblia, pues Señor. Dios lo que ha hecho es tratar de decir todo lo que Él es en 64 libros para que nosotros lo podamos comprender. Pero Él es mucho más que eso. Por eso es cuando nos habla de gracia y de que Cristo vino y murió por nosotros, nosotros no lo podemos comprender. Y que resulta ser que durante ese tiempo Dios el Padre le cobró a Dios el Hijo todos los pecados del mundo y Él por espacio de 3 horas dejó de ser Dios el Hijo para que le puedan cobrar todos sus pecados. Y
y usted dice, ¿what? Eso es. Pero lo que pasa es que si yo no tengo la ilimitada posición de Él, no lo termino de comprender. Eso no quiere decir que es misterio. Quiere decir que estoy tratando de entender yo, que tengo tiempo y espacio, entender la eternidad. Y ese es el problema en que estamos. Entonces, yo tengo que comprender que Dios vino aquí a salvar al hombre y vino aquí con su plan divino y nos dijo a nosotros lo que tenemos que hacer. Y cuando usted y yo le permitimos a Dios entrar en mi vida, Él me reduce a dos cosas lo que tengo que hacer. Ya le dije cuáles son, espero que se las sepa de memoria, que algún día que le diga usted me diga, sí, lo mismo que dice el gordo toda la vida. Ok, perfecto. Tenemos que entender entonces que nosotros tenemos a Dios como una sola cosa, unidos en uno solo, y que es la adopción nuestra que Él nos da es irrompible e inquitable. Usted podría dejar de tener a una persona como adoptado y decir ya no te adopto, o hablar porque ahí dice también la herencia que tenemos que tener. Y cuando yo hablo de herencia, hablo de que una vez que usted tenga herencia ya no se la pueden quitar. Si usted hace un testamento, claro que usted puede decir ya no quiero que sea herencia, pero en la herencia de Dios, el rato que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, está hecho. Que usted después de eso se dedique a hacer relajo, eso tiene que ver con su comunión con Dios, no con su destino final. Que la gente me dice, y el destino final es en el cielo, por eso todos miramos allá. Yo no tengo idea. Si yo fuera Dios tratando de explicarle a usted dónde está Él, yo también probablemente le explicaría el cielo. Pero ¿dónde es que no está Dios, pues? Explíqueme. Si es eterno y está en todos lados, ¿cómo es que está en un sitio llamado cielo? No, pero Dios trata de que nosotros lo entendamos, porque si no, nos vamos a ver locos de remate como estoy yo tratando de explicarle estas cosas. Tenemos que entender entonces que el vínculo padre e hijo tiene un efecto eterno y que Él exalta la gracia en nosotros y que la gracia es lo que nos ha dado, que no lo podemos comprender. ¿Por qué nos regala esto sin pedirnos algo a cambio? ¿Por qué Dios, aquí entre usted y yo aquí en corto, pensemos un ratito, ¿por qué Dios en vez de cobrarnos decide darnos un regalo inmerecido? Porque no hay suficiente cosas con las que usted pueda pagar la vida eterna. No importa lo que usted quiera pagar. No tiene suficiente plata, no tiene suficiente bien, no tiene suficiente nada para poder pagarle a Dios por la redención. Por tanto, la redención más cara es la que no se puede pagar. Por tanto, es gratis. Y si no necesita pegarse un trago después de esto, estamos hechotes. No hay nada más caro que lo que se regala porque no hay precio con el que usted lo pueda pagar. Y eso es lo que se llama gracia. Y esa es la hermosura que Él nos dio sin que nosotros lo merecemos. Verso 9 y 10 dice: Él no hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlos a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como la tierra. Sí, terminé. Entonces, tenemos que entender que lo eterno y lo temporal están en nuestra vida. Lo temporal en mi vida, lo eterno en Él. Y tengo este problema de poder entender este asunto de cómo debemos hacerlo. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos inherentes al Creador y el Creador es el que nos tiene a nosotros agarrados. Por eso, nosotros somos coherederos de Dios. 11 al 14 dice lo siguiente. Pare bola. En Cristo también fuimos hechos herederos,
Pero fuimos predestinados, otra vez la palabrita, ¿verdad? Lo dice 3 veces solo en este capítulo. Y nadie pregunta, ¿cómo puede ser predestinado? Y además, como nosotros, los que hacemos las cosas como esta, parece que algunos de ellos quisieran que usted no sepa nada, y que mientras sepa menos yo puedo manejarlo a usted. Entonces es que yo me meto en estos líos tratando de explicarle, aunque sea los domingos, qué es lo que tiene que pensar y cómo debe pensar. ¿En dónde estaba? Predestinado según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también, ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando usted acepta a Cristo, usted, si alguno de ustedes ha andado en un pasaporte, cuando usted va a una casa, a un país, le hacen, ¿verdad? Está sellado. Eso es lo que hizo Cristo con usted. Cuando usted aceptó a Cristo, y ese sello no se puede sacar. Usted está sellado, chao. Puede cambiar la comunión, la relación, porque usted se dedica a hacer lo que le da la gana y Dios tiene que disciplinarlo o lo que sea en su vida, pero su sello no se puede borrar. Usted es creyente y punto. Y usted tiene que entender que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo soy cristiano y cada vez que cometo un error lo puedo perder, andaría como caminando sobre huevos. ¿Ah? ¿O no? O sea, insulté al taxista. Uy, si no pido perdón rápido y me muero, me voy al infierno. Uy, me peleé con mi hija adolescente. Uy, eso pasa más de lo que debería, pero no importa. Si no le pido perdón y me muero, me voy al infierno. Así no se puede vivir. Usted tiene la seguridad de que está ahí. El resto de las cosas que usted hace pueden ir mal en el sentido de su comunión con Dios, no en el hecho de que usted ya ha sido escogido como heredero de Dios y como una persona que ya está en el Señor. Entonces, hay 2 cosas muy interesantes que usted tiene que aprender y que tiene que aprender a hacer y manejar. 2 cosas que yo, después de lo que he hablado, de que lo importante para mí es la gracia y la paz, yo debo tener en mi cerebro 2 conceptos que son muy importantes. El primero tiene que ver conmigo y el segundo tiene que ver con lo que hago. Y son acción de gracias e intercesión. La acción de gracias es como usted debe vivir todos los días de su vida. Usted cada día que se levanta debe estar en acción de gracias. ¿Por qué? Porque usted ha sido bendecido, porque usted es una persona que está en gracia, porque usted es una persona que puede aprovechar la paz que sobrepasa todo entendimiento, y todo eso se lo han regalado. Entonces usted debe vivir en acción de gracias. Usted debe vivir diciendo, Señor, gracias. Y debo vivir agradecido. Y puesto que vivo agradecido, tengo que hacer para otras personas intercesión. Entonces yo tengo que decir, voy a orar por estas personas, voy a interceder ante Dios por estas personas, porque tengo que dar algo de lo que tengo, tratar de dárselo a otras personas. Y yo no es que le estoy diciendo agarre aquí, salga a la esquina y empiece a evangelizar gente, no, pero agarre y coja una lista de 5 personas que usted conoce y empiece a orar por ellos, para que en algún momento usted les pueda hablar de Cristo. Y apenas que usted va haciendo uno y uno se convierte, lo tacha y pone otra persona. De manera que siempre tenga 5. Eso es lo que usted debe hacer. Y cuando va a hablar con él, por favor, no me traiga la Biblia en la mitad. De su testimonio. Entienda, su testimonio habla más que la palabra. Si yo, a mis hijos de 14 años, que me conoce desde que yo tengo 14 años, y me conoció no cristiano, y ahora ve cómo me he transformado, esa persona habla mucho más que 384 versículos. Porque la vida mía es la que genera que la otra persona pregunte, oye, ¿y ese loco de remate? Oye, ese man es medio diferente. Déjame preguntarle por qué.
Eso es lo que cambia. Y usted tiene que entonces interceder por otra gente. Yo intercedo por otras personas. Cuando yo decido cambiar. Porque no es cuestión de venir los domingos. Perfecto, venga todo lo que quiera. Pero es el primer paso. La vida suya es vivir en todo momento para Cristo. Y hacer las dos cosas que tiene que hacer. Ser cada día más como Cristo y hablarle a otras personas de Él. Eso es. Es bien sencillo. Y entonces lo que tengo que hacer, time out. Yo me pasé en la forma como Cristo, como Pablo habla. Podemos regresar. Yo sé que es un problema, te estoy metiendo en un lío terrible. Gracias. Es que quieres pilas, por eso es que te paro bola. Yo, ¿por qué me pasé no tengo idea? Porque soy yo. Así que ya me lo pasé. Cuando Pablo le dice, así vamos a hacer esto, y voy a poner un entre paréntesis aquí porque voy a hacer algo que debía haberlo hecho antes. Él agarra y dice, así es que lo vamos a hacer. Voy a coger una ciudad, voy a coger un barrio, el mío, y voy a agarrar y voy a establecer iglesias locales, en casas de iglesias, voy a encargar eso a hombres fieles y voy a la siguiente ciudad. Eso es lo que usted debe hacer. Eso es lo que dijo Pablo que teníamos que hacer. Tengo que ir, agarrar mi casa y decir, ok, aquí voy a invitar 10 personas. En el momento que tenga 21, le voy a decir a una persona, tú tienes que ser el próximo anciano. Entonces tú te vas con 5 o 6 personas, yo cojo 5 o 6 nuevas y tú agarras y haces una casa de iglesia nueva. Y después tú haces 2 nuevas. Y después tú haces 4 nuevas. Hasta el momento en que tenemos este ciclo paulino, que lo inventó Pablo, no yo, es lo que se debe hacer. Usted va a una ciudad, o va a su barrio, o va a su casa, arranca, establece la iglesia, nombra hombres fieles y dele. ¿Cuántos activos fijos usted necesita para eso? Nada. Yo veo que la gente se desespera, ahora sí regresa a donde estábamos, por favor. La gente se desespera, hay que hacer el templo nuevo. ¿Para qué necesita más templo? Usted lo que necesita es más gente que crea. Usted lo que necesita es más gente que quiera dedicarse a vivir para Cristo. Y eso no cuesta nada. Ahora, yo tengo esto, lo voy a aprovechar y voy a hacer todo lo que pueda. Pero por favor, si yo no logro que ustedes se conviertan en ancianos que quieren llevar a otras personas a Cristo, ustedes están perdiendo el gran privilegio de vivir para Dios. Y ¿sabe qué? Yo lloro mucho por la gente que no lo quiere hacer, porque no saben lo que se pierde. No hay nada tan lindo como poder algún día ser testigo de que una persona que merecía el infierno, gracias a lo que usted dijo, se va a ir por siempre a la presencia de Dios. Eso no tiene precio. Eso es más importante que comprarse un carro de alta gama. Porque el rato que usted transformó, sacó una persona del infierno y se lo llevó a la presencia de don Dios, eso no tiene precio. No tiene precio. Y por eso es que yo soy adicto de hacerlo. Porque cuando lo hice por primera vez me gustó tanto que nunca dejé de hacerlo. Y tengo 40 años haciendo lo mismo. Termina esto así. Y dice, por esto, piloso. Por eso yo, por mi parte, los pobres que están en el internet, han de pensar que yo me volví loco de rematear. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozca mejor. Para un ratito, gracias. Aquí está la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, en uno. Recuerden que los efesios creían que eran varios dioses. Cuando Pablo les dice es uno solo, en 3 personas, las personas dijeron, hasta se volvió loco, pero esa es la presencia que nosotros enseñamos. Ahora sí puede continuar, gracias. Pido también que les sean iluminados de los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado,
cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Está en las regiones celestiales. Continúen. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de toda iglesia? Muy bien, Cristo. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ahora sí, hay un punto que he terminado. Entonces, yo tengo una relación con Cristo que no es posible de reducirse. Yo tengo la plenitud de Dios en mi vida, ante mí. Y entonces yo no tengo que contar leyendas, porque la resurrección está probado históricamente. Y le he dicho 1000 veces que el evento más demostrado en la historia es la resurrección de Cristo. Y tenemos que entender que nosotros no vivimos por leyendas. Cristo es quien nutre y dirige a la iglesia. Y la iglesia expresa la plenitud de su Salvador en su obra y pensar. Usted y yo, si ha aceptado a Cristo, somos coherederos. Somos personas que vivimos para Cristo. Somos personas que hemos sido predestinados. Que no es yo, tú sí. Y somos personas que tenemos claro el hecho de que vivimos para Cristo y que tenemos la bendición más grande que existe. Soy de Dios. Y en alguna parte en este pecho, y esto es gráfico nomás, el Señor agarró un sello y le puso Property of. Y gracias a eso, usted y yo somos propiedad de Dios. Póngase de pie, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos de aprender de esta carta que nos dice cómo hacernos comunidad. Primero diciéndonos qué soy cada uno de nosotros como individuo, que soy un heredero, que soy un hombre bendecido, que soy un hombre que realmente vivo para Cristo. Y que ahora en las próximas lecciones que nos deje ver cómo hacernos comunidad, cómo ser ese sueño de Cristo que Pablo nos dijo se hace así. Y que aprendamos y que digamos, ok, voy a hacer lo que me dicen que haga, porque ahí es donde está la bendición en nuestra vida. Y que entendamos, Señor. Y te pido para cada persona que está aquí, para todos ellos, que nunca han sido testigos de que una persona acepte a Cristo como Señor y Salvador. Hoy pido por ellos, para que algún día de estos más cerca puedan ser testigos de cómo llevaron a una persona del infierno a la presencia de Dios. Y que eso lo haga a ellos amarte tanto y vivir tan de cerca contigo, que nos hagamos todos adictos a salvar personas. Permítenos, Señor, encontrar con claridad el hecho de que yo cada día tengo que ser más como Cristo y menos como yo. Y que haya un montón de personas que si se mueren hoy día, no irían a la presencia de Dios. Yo quiero llevármelos a todos a la presencia de Dios. Y que ese sea el sueño que nosotros tengamos en todo momento. Te doy las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos el otro domingo.